¿Para qué le sirve realmente la historia a una persona en su vida diaria? La historia es algo que forma, que te completa, que te da fortaleza, que te estructura como persona. ¿Cómo una historiadora cree en Dios? La fe proyecta la razón y te abre campos de conocimiento y de comprensión humana que están más allá de la propia razón. ¿Realmente podemos aprender de la historia? Es fundamental aprender de la historia precisamente para lo que tú estás comentando, ¿no? Que no se repitan esos... En este episodio del ADN del éxito conversamos con María José Rubio, historiadora y escritora de vocación, divulgadora cultural, académica y una de las voces que hoy nos ayuda a comprender el pasado para entender mejor el presente. María José ha dedicado su vida a la historia, a la palabra y al conocimiento, no como acumulación de datos, sino como una forma de mirar al ser humano, de preguntarse quiénes somos, de dónde venimos y qué historias nos contamos para dar sentido a la vida. En esta conversación hablamos de historia y de poder, de narrativa y de realidad, de liderazgo, de pensamiento crítico, de lo humano y lo divino, del amor, y de qué significa realmente el éxito cuando se mira con profundidad y perspectiva. Una charla larga, honesta y sin prisa, a corazón y pensamiento abierto. Esto es el ADN del éxito y esta es la historia que hoy merece ser escuchada. Es importante la curiosidad para el desarrollo humano. Aristóteles decía que todo hombre por naturaleza desea saber. Quería pedirte algo muy sencillo pero muy importante para nosotros. Leo muchos comentarios de personas que ven el podcast con frecuencia y que sin darse cuenta aún no están suscritas al canal. Si puedes tomarte un segundo ahora mismo y comprobar si ya estás suscrito, de verdad te lo agradecería mucho. Es algo gratuito, muy simple, pero que marca una diferencia enorme para que este proyecto pueda seguir creciendo y avanzando en la dirección en la que va. De alguna manera, aunque no siempre se vea, tú formas parte de esta historia. Eres parte de la familia del ADN del éxito. Estás caminando con nosotros en este viaje, episodio a episodio, conversación a conversación. Y quiero que sepas que lo valoro profundamente. Gracias por estar aquí. María José, ¿para qué le sirve realmente la historia a una persona en su vida diaria? Mira, yo siempre digo que la historia es una escuela de vida. Es realmente el lugar el que uno aprende qué cosa es la vida, que es algo extremadamente misterioso y difícil de conocer, qué es la persona, qué somos cada uno. La historia te ofrece, bueno, pues un abanico enorme de relatos, de biografías, donde es posible conocer las causas y efectos de las cosas, y es ahí, en esos relatos y de las causas y efectos, de las razones de por qué ocurrieron las cosas, donde tú realmente identificas qué es la vida. ¿Qué es la vida? Yo por eso siempre aconsejo muchísimo, por ejemplo, leer biografías de personas, porque en las biografías de personas es un escaparate de vidas, de cosas, de cómo cada uno ha manejado su vida en las circunstancias que ha vivido. Y no te puedes imaginar cuando uno se acostumbra a encontrar esos referentes de vida y a leer biografías, cuántas veces en tu vida personal, a mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, encuentras esos referentes que están en tu memoria, que ya has formado, que ya has leído, que has acumulado ahí casi de una manera inconsciente, pero que te ayudan a encontrar referentes de actitudes, de respuestas a las circunstancias en tu propia vida. Entonces, la historia es algo que forma, que te completa, que te da fortaleza, que te estructura como persona para llevar una vida con mucho más sentido y mucho más propósito y mucho más consciente, ¿no? Eres historiadora Sí. y la primera parte de la pregunta respondías la historia para saber qué es la vida. ¿Sabes hoy, con toda tu experiencia, qué es la vida? Mira, la vida, claro, la vida es inmensa, es algo misterioso, grandioso, que no cabe en nuestra cabeza. Para mí la vida es algo sagrado. Es así, es sagrado de principio a fin. Em, yo tengo una visión muy trascendente en esto. Quizá tengo que empezar por ahí, ¿no? Para mí, yo soy creyente, yo creo en Dios. Y para mí la vida tiene mucho que ver con esa trascendencia. Es algo que no nos cabe en la cabeza, pero que es tan grandioso, tan misterioso, tan apasionante, am, que hay que hacer todo el esfuerzo cuando uno está vivo
por realmente agarrar la vida de frente, o sea, mirarla de frente y valorarla como un regalo diario. O sea, esta es mi vida. Y intentar hacer de tu vida algo eh, digno de la grandeza que tiene la vida en sí, ¿no? Em, que tu vida pueda ser relatada como algo extraordinario, em, que tu vida pueda ser inspiradora para otros, que tu vida puede ser un referente, que tu vida sea un espacio donde tú, como alma, como persona, como pensamiento, puedas llegar a ser alguien pleno, ¿no? Alguien que ha realmente agarrado la vida de frente y la has vivido con todas sus consecuencias, ¿no? Porque es lo que tenemos. La vida es lo que somos, pura vida, ¿no? Por eso para mí la vida es algo extraordinario y grandioso, ¿no? Es lo más grandioso que tenemos, la vida. Sí. Como historiadora que eres, y perdón que haga estas referencias siempre, porque quiero que la audiencia y yo también ponerme en el contexto de una experta de la historia. Sí, Me parece curioso y por eso lo pregunto, con todo el respeto que esta pregunta conlleva, sí. como historiadora, que has podido ver y estudiar acontecimientos de todo tipo, pero me voy a referir a los lastimosamente bélicos, en donde vemos mucho, no sé si esa esencia humana no tan bonita. Mm, Hemos visto imperios nacer, crecer y morir, sí, que hoy ya no están con nosotros y es como parte de la historia. sí. ¿Cómo una historiadora cree en Dios? Wow. Por ¿Por, eso, por por eso, qué una historia no puede creer? Precisamente porque entiendes la humanidad. A través de la historia uno se asoma a lo que ha sido la humanidad completa, con sus errores y aciertos, con sus virtudes y defectos, con el bien y el mal, porque el bien y el mal existe, con toda la complejidad del ser humano. Y precisamente es algo tan complejo y tan misterioso la vida, que es lo que realmente te lleva a pensar que esto no cabe en una conciencia humana. O sea, no es explicable solo por la razón humana. Eh, bueno, yo creo en Dios primero por tradición familiar, si es que vamos a, a este tipo de pregunta, por tradición familiar, pero luego por convicción personal. También he tenido mis momentos de grandes dudas y grandes vacíos y grandes preguntas existenciales, claro que sí, pero al final he llegado al convencimiento propio, ¿no? Que hay misterios que son tan grandiosos que no son meramente humanos. Y además es muy interesante porque la razón humana te lleva hasta un determinado límite de conocimiento, pero cuando entiendes que la razón no está reñida con la fe, que pueden ser, no solo no están reñidas, sino que son complementarias. La razón te lleva hasta un punto a donde la mente humana es capaz, pero la fe eh, es algo que te eleva superiormente y te hace comprender las cosas desde un nivel muy superior a la propia razón. Entonces, al contrario, la fe proyecta la razón. Por lo menos yo lo he vivido así. La fe proyecta la razón y te abre campos de conocimiento y de comprensión humana que están más allá de la propia razón. O sea, em, cosas como el perdón, como la misericordia, la comprensión del otro, eh, a través de la fe se abren campos que por la propia razón humana no serías capaz ni de perdonar, ni de comprender, ni de tener misericordia por personas que te han hecho el mal o incluso en personajes históricos que han hecho el mal. Pero cuando elevas tu conciencia a ese campo más trascendente, eres mucho más capaz y más libre de entender a las personas como son. hacía esta pregunta porque al final en mi propio camino, como mente muy racional, como muy estructurada, he pasado por caminos de muchas dudas de si en mi propia experiencia, de si Dios existe, no existe, el tema de las religiones, es más, en el ADN del éxito tenemos una miniserie eh, basada en las grandes religiones de la humanidad, por mi propia curiosidad, indagar sobre eso y conocer más sobre otras culturas religiosas. Ujú, Pero digo todo esto y así esa pregunta otra vez te digo desde el respeto, porque me encanta ver el punto de vista de mm, alguien
académico, detrás de cámaras me decías, ese ratón de laboratorio o de librería que está ahí estudiando. Sí, Me gusta preguntar esto a académicos, científicos, que normalmente pueden tener esa mente también más estructurada, más académica, más 1 más 1 es 2 ajá, y así funciona. sí, Y hago esa pregunta porque Dios no es razón, Dios es algo más, es ese sentimiento, esa iluminación, ese encuentro de paz que podías ya, o estabas describiendo y que me parece fascinante ujú, cuando mentes como la tuya mm, pueden describir esto y lo hacen mucho más fuerte desde mi punto de vista, otra vez en mi mente racional. Envidio muchísimo a las personas que creen ciegamente mm, sin tener que cuestionarse todo. ya, Y me parece genial. Pero mm, como yo no soy así, me parece fascinante ya, que gente como tú, tan académica, tan preparada, mm, tan mm, de libros, mm. tenga una respuesta tan de fe ante una pregunta de Dios. Pues fíjate si tengo fe que yo creo que Dios es razón. O sea, el logos, el mundo está estructurado en torno a una lógica. El mundo no tiene azar, no tiene azar el universo. Todo, la naturaleza es pura matemática. O sea, hay cosas en la naturaleza que son inexplicables. La belleza, o sea, la belleza de los animales, el comportamiento humano y animal. Hay un logos detrás absolutamente asombroso, asombroso, que incluso muchos científicos llegan a ese asombro, ¿no? De cómo funciona Mm, el universo, el mecanismo del universo. Por lo tanto, la fe no es un acto de emoción, puro sentimentalismo, creo, a ciegas. O sea, hay una fe también en la razón del mundo que va más allá del ser humano. O sea, el ser humano no ha fabricado el universo con esa perfección que tiene el universo, porque el universo es perfecto, incluso en los desastres que ocurren, ¿no? Es increíble. Es un grandísimo misterio, pero yo no tengo la, la explicación, pero sí soy una convencida de que razón y fe es lo mismo. Incluso la razón iluminada por la fe se multiplica y se vuelve aún más razón, porque encuentras todavía más razonable, eh, bueno, lo que parece inexplicable. mm. Completamente de acuerdo. Podemos, y regreso a la historia, Sí. podemos o hemos aprendido realmente de nuestra historia como seres humanos. Hemos aprendido, deberíamos aprender, ¿no? Pero curiosamente esto también te da la medida de lo que es el ser humano, ¿no? Porque no aprendemos de la historia, no aprendemos, aunque la tenemos ahí a nuestra disposición, pero a veces nos atrapa el presente, nos atrapa el presente, nos convertimos en unos auténticos esclavos del presente, nos olvidamos la gratitud que debemos al pasado, a la historia, porque nos han antecedido generaciones y generaciones y generaciones de personas que han construido el mundo que hoy vivimos y por tanto si olvidamos esa historia nos convertimos en auténticos esclavos, autorreferenciados de nuestro presente. Por lo tanto, digo aquí, la historia es un ejercicio de gratitud hacia el pasado, hacia sobre todo a esas personas que nos han antecedido y la historia es un ejercicio de libertad. Mm, La historia es libertad intelectual, es resistencia intelectual, es resistencia cultural, porque nos hace libres, nos hace conocer las causas y efectos, nos mete en un pensamiento profundo de qué pasó, nos mete también en una forma de pensar a lo largo y a lo ancho, a lo largo hacia atrás, nos proyecta hacia el futuro. Es decir, la historia es un espacio de libertad, donde uno adquiere el criterio propio, la libertad de pensar, la libertad de creer y sacar consecuencias propias, y eso es lo que nos hace libres en el presente. Por eso la historia es libertad, es libertad. No lo puedo decir más grande ni más alto. María José, hablaste de pensamiento profundo. Es lo que necesitamos hoy en un mundo que va muy a prisa. Hablábamos también detrás de cámaras Sí, de estrategias de redes sociales y de cómo la gente está consumiendo contenido. En 5 segundos te cambian un reel o un mensaje que sí, para mí queremos compartir y creemos que es potente, pues la gente lo quita y hace ese movimiento de los dedos sí. tan rápido, ¿no? Sabemos que vivimos en este mundo. Hace falta pensamiento crítico,
sí, y este se trabaja a través de mirar hacia atrás. totalmente. Hace falta aprender a pensar. Nacemos con una razón, pero evidentemente la razón hay que cultivarla. Y el pensamiento requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere persistencia, antes hemos hablado, requiere amor al conocimiento, ¿no? Em, y hay que aprender a pensar. Y aprender a pensar da esta estructura, ¿no? Aprender a pensar en profundidad y en transversal, ¿no? Para adelante y para atrás. Em, Se me ha olvidado la pregunta que me has hecho, pero No, es sobre es todo que pensamiento crítico a sí, través del reconocimiento de la historia, claro, que era lo que claro, decías. claro, claro. Bueno, pues sí, lo que decía antes, ¿no? La historia nos da ese pensamiento crítico. Nos salva de pensar o de estar atrapados en las ideologías de moda, de pensar que el presente es ideología, que todo lo que tenemos que vivir es ideología, de que nos atrapen las últimas ideas y de lo que nos ocurre, ¿no? De ese presente un poco enloquecido que tenemos ahora, muy superficial y demasiado rápido. Y la sabiduría, que es algo que sustenta y salva en una vida, la sabiduría, mira, mis hijos a veces cuando me traen problemas me dicen, mamá, qué sabia eres, ¿no? Digo, pero claro, me he cultivado. Yo tengo muchas horas de libros detrás, ¿no? Y la sabiduría no es algo que uno adquiere así por ciencia infusa. La sabiduría se trabaja y es una maravilla, ¿no? Cuando uno se siente sabio ante las experiencias, es una plenitud increíble, ¿no? Pero es necesario adquirir una profundidad que se da, por supuesto, en la historia muchísimo o en otras ciencias de las humanidades, es necesario para estar a salvo en la vida y tener una vida plena y libre de que te arrastren las modas o las ideologías del momento. Y esa profundidad, el tener raíces profundas, alas muy grandes y raíces muy profundas, es fundamental. Y por supuesto la historia da estas raíces, que la historia es pura raíz, ¿no? Mm. Antes te preguntaba, ¿podemos o hemos aprendido realmente de la historia? Y me respondiste con en el verbo hemos, me respondiste deberíamos Sí, de aprender de la historia, sí. aunque claramente no lo hemos hecho. Mm, Y hay muchos ejemplos que podemos dar de eso, ¿no? mm, Estoy pensando en la Primera, Segunda Guerra Mundial. sí, No tan lejos y un poco lejos, así lo sentimos. sí. Pero me voy a ir al verbo primero. Podemos. ¿Realmente podemos aprender de la historia? Claro que sí, claro que podemos, claro que podemos. Eh, Bueno, es fundamental aprender de la historia precisamente para lo que tú estás comentando, ¿no? Que no se repitan esos episodios, que es increíble, porque en la historia de la humanidad se repiten constantemente, ¿no? Parece como no hemos aprendido las consecuencias de la guerra. Y todavía en el siglo XXI, en el día de hoy, en las noticias de hoy, enciendes la televisión y todavía seguimos bajo la amenaza de guerras, bajo Bueno, guerras. sí, sí, bajo la amenaza de una guerra, la guerra sigue estando presente por todas partes, todos sabemos lo que genera, el sufrimiento que generan las guerras, la muerte que generan las guerras y cómo empieza una guerra. Es que todos sabemos cómo empieza una guerra, ¿eh? Con pequeños enfrentamientos ideológicos, con la polarización de las personas, el enfrentamiento de las personas, el encerrarse cada uno en lo suyo, yo tengo razón, tú estás equivocado, y todos sabemos cómo empieza una guerra. Y sin embargo, estamos viendo o presenciamos como testigos que esto está ocurriendo y no somos capaces de pararlo. O sea, basta, basta, porque todos sabemos a dónde conduce esto. El guerricivilismo, estas cosas. Y como que no somos capaces de decir, bueno, si es que ya sabemos cómo empieza esto y dónde termina esto. Y todos estaremos absolutamente de acuerdo en que es terrible el proceso, ¿no? ¿Cómo no somos capaces de detenerlo cuando lo estamos viviendo en primera persona? Em, entonces, sí, claro que podemos aprender de la historia. A veces es increíble, pero parece que hay desde los altos poderes una especie de intención en que la gente no aprenda de la historia, que eso es lo que a mí me sorprende. Cuando el poder pierde realmente su carácter humano y sus límites y saber que está al servicio de una mejor humanidad y utiliza en su propio favor y en su propio interés, incluso el conocimiento de la historia, borrando el conocimiento de la historia de las personas, lo hace de una forma intencionada, para que la gente pierda el criterio, pierda
la sabiduría de las causas y efectos de lo que está pasando en el presente. Entonces, es muy grave que se quite a la gente joven un conocimiento profundo, no solo de la historia, sino de la filosofía y de todo lo que lleva a conocer al ser humano. Es muy grave eso. Y sí, creo que efectivamente podemos aprender la historia, debemos aprender la historia y debe ser algo que la gente que hace los planes educativos debería, por supuesto, hacer, pero también a nivel individual. Es una responsabilidad también individual. Cuando el Estado te está intentando manipular para quitarte los criterios históricos, también es tu responsabilidad cultural, intelectual, el formarte en historia para ser libre. De ahí, y perdón que insista en esa pregunta de si podemos. Yo entiendo lo que me dices de podemos, y creo yo como individuo, Jorge Cáceres, que puedo y debo. Entonces el verbo de inicio, podemos y hemos. Puedo y debo, pero a lo largo de nuestra historia, y es frustrante, pareciera que no pudiéramos como seres humanos Aprender de la historia. aprender del todo de la historia. Y perdón, y puede que yo esté solo viendo un lado de la moneda, pero me lo quito de encima y lo saco a la luz. Las guerras, Mm, las guerras mundiales. mm, Primera Guerra Mundial, se habla que se entró muy rápido a esa guerra. Conflicto, vamos a atacar, mm, a ver quién muestra más músculos. mm, Se termina esa guerra y mm, lo que dicen es cómo esto no puede volver a pasar. mm. Y dicen, no hay que entrar tan rápido bélicamente a querer resolver con armas. Ya, Tenemos que tranquilizar, negociar, charlar. sí, Segunda Guerra Mundial, aparece el nazismo, sí. aparece Hitler Mm, y dicen, no lo toquen, vamos a negociar, vamos a hablar, sí, déjenlo estar, sí, no está haciendo tanto alboroto, sí, dejan que pase el tiempo, pasan 15 años, sí, Segunda Guerra Mundial, sí. y dicen, ¿qué aprendimos en esta? Lo dejamos madurar demasiado, lo dejamos coger demasiado poder, Segunda Guerra Mundial, tal. Las narrativas de las que hablaba, se dice que en la Primera Guerra Mundial Mm, se contaban historias que luego se sabe que son falsas, de estos alemanes crucificando gente en Francia, etcétera, ya, que luego se ve que es falso, pero eran las historias que se contaban los franceses para sentirse bien o mejor defendiendo su patria. Entonces dicen, no crean las narrativas que cuentan en la historia de las guerras. ujú, Y luego en la Segunda Guerra Mundial empiezan a contar de que los nazis están matando a judíos en campos de concentración. sí, Y como el aprendizaje pasado nos decía que no hay que creer en estas historias brutales de brutalismo humano, mm, no se creía al inicio hasta que se descubre después en el 45 que hay campos de concentración y mm, que están aniquilando y que aniquilaron sí. a los judíos. Perdón que esté dando este ejemplo tan real de lo que vivimos en las guerras, Ya, puede ser algo muy segmentado, pero vemos cómo nos cuesta aprender porque la vida es mucho y la historia es mucho más compleja que un simple aprendizaje, que decir, hay que entrar antes, hay que entrar después. O sea, es tan complejo que no sí. sé si podemos. Pues mira, Regreso a esa es pregunta. que partimos de la complejidad de la propia condición humana. El ser humano es tremendamente complejo y en el ser humano tiene el bien y el mal. Están las dos cosas. Entonces, ya depende a nivel individual de cómo tú eduques tu naturaleza humana. Todos tenemos bien y mal, todos. Y constantemente estamos tentados a hacer el bien o a hacer el mal. Es tu propia voluntad, es tu libre albedrío. O sea, hacemos con el libre albedrío la libertad de elegir entre el bien y el mal. Ya depende de lo que tú hagas. Entonces, al ser humano, ahí está, entra la cultura de la civilización, ¿no? El educar tu voluntad, educar tu ética, educar tu moral, educar tus virtudes, eh, todo. O sea, la civilización es un ejercicio de educar la propia conciencia humana para que esté dirigida hacia el bien, hacia los demás. Porque si en el estado salvaje, eh, bueno, estaría permitido matar, ¿no? Por propia supervivencia, porque el ser humano está formado para sobrevivir. Incluso matar se justifica como un acto de supervivencia. Entonces, eh, para eso, para educar nuestra condición humana, que es muy compleja y que puede llegar a ser muy salvaje y muy cruel,
tenemos estas herramientas, que es la cultura, el pensamiento, raciocinio, la razón. Por eso las ciencias humanas, las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía, no solo la historia, la filosofía, la historia, la literatura, el arte, la cultura en general, son elementos, herramientas, que lo voy a bajar al aspecto fáctico y material, son herramientas para educar la propia condición humana y la propia conciencia. Incluso la fe, si es que esta ayuda a favorecer el bien y no el mal. Pero el ser humano tiene que agarrarse a estas cosas para educar la propia conciencia, ¿no? Y evitar las guerras. Claro, si tenemos luego dictadores que, en fin, sin conciencia, o sea, que dan libertad a su propia ambición de poder por encima de la conciencia entre el bien y el mal, pues mal asunto. Pero por eso, volviendo a que podemos, sí podemos, pero es un ejercicio de voluntad, aprender de la historia y de todas las ciencias humanas para educar tu propia persona y contener esa dualidad que todos tenemos del bien y el mal, ¿no? Eso es lo que yo creo. Las ciencias humanas son herramientas de, de formar tu persona. Sí. Que hablabas de esto y creo que estamos hablando de eso ahorita. Decías elegir el bien y el mal. Sí. Y hablabas antes de la historia versus las narrativas. Sí. Y creo que es importante, o para mí, en mi propia curiosidad, digo, Mm, em, ver cómo a lo largo de la historia se crean narrativas que transgiversan esa realidad, que mm, es estas narrativas versus la realidad. Mencionabas, lo que estabas mm, mencionando es mm, dictadores o mm, países o imperios mm, que, por ejemplo, em, prohíben la libre expresión, mm, el libre conocimiento a través de bibliotecas. Solo mm. se pueden leer ciertos libros. Ajá. Otros libros los bloqueamos. Mm, Otra vez, la propia narrativa, y esto es a mí me encantó. Hay una película en Netflix mm, que está basada en una novela de una escritora alemana que se llama All Quiet on the Western Front, que es en español Sin novedades al frente. ajá. Y es la historia, me gustó mucho porque es una historia de la Primera Guerra Mundial, pero es la historia contada desde el punto de vista de los soldados, de un soldado, Mm, pero de los soldados alemanes jóvenes mm, y cómo ellos veían todo esto. Y es increíble la película claro, porque te muestran un lado de la historia que nunca la vemos. Siempre nos cuentan el otro lado de la historia. claro, Pero para estos jóvenes, claro, el bien era defender su patria y claro, los buenos eran ellos claro. y los malos éramos todos los otros, que hoy sabemos que no. Cuando ya pasó la historia pasaron tantos años y estos Claro. jóvenes al final de todo se dan cuenta, pero la película está más basada en esa visión, en esa narrativa dentro, en este caso, Mm. de Alemania, que básicamente engaña a su propia gente, Ah, totalmente. haciéndoles creer algo que no era real, pero es que la gente se lo creía como lo narraban. Bueno, esto es lo que dio pie a toda la teoría de Hannah Arendt sobre el mal, el origen del mal, precisamente con el caso alemán, el caso Eichmann, que fue un nazi alemán que pillaron a los judíos y le hicieron un gran juicio en Jerusalén, todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, y él era el jefe de las estaciones de tren donde se embarcaban los judíos en los ferrocarriles con destino a los campos de concentración y a los hornos crematorios. Y la defensa que hacía Eichmann es que él solo respondía a órdenes, Mm. que él era un buenísimo oficial, que él solo pensaba en el salario que llevaba para su familia, que era un buen padre de familia y que él solo cumplía las órdenes que le daban sus superiores y que era un buen trabajador y que por lo tanto tenía su conciencia tranquila porque él solo había cumplido con su trabajo para llevar un salario a su familia. Entonces, claro, Hannah Arendt, ante esto, porque fue al juicio y lo escuchó, lanzó toda su teoría sobre la banalidad del mal, ¿no? ¿Cuánto mal puede hacer el ser humano
cuando apaga su capacidad de pensar en lo que está haciendo y se limita simplemente a responder las órdenes del presente, cuando está atrapado en su presente y cree el relato que le está envolviendo en el presente y apaga totalmente la capacidad de tener criterio propio y decir, esto que está pasando está mal, más allá de mí mismo. O sea, fíjate qué interesante, ¿no? Pero sí, o sea, cuánto mal, esa era la conclusión de Hannah Arendt, de cuánto mal, un mal bestial se puede hacer simplemente porque una persona accede a hacer pequeños males, simplemente por apagar su capacidad de pensar y de tener criterio propio, ¿no? Eso es muy interesante. Pero sí, claro, la historia tiene esta complejidad. Por un lado es una ciencia porque se basa en datos, se debe basar en datos históricos objetivos, precisamente para evitar estos relatos, pero luego también es un relato, la historia es una narrativa. Yo hago el doble trabajo, ¿no? Yo voy a los archivos, yo soy un ratón de archivos, un ratón de biblioteca, porque es lo que más me gusta, la investigación, esa parte científica. Yo tenía un profesor en la universidad que todo el rato nos recordaba, ¿no? Recuerden ustedes que la historia es una ciencia, la historia es una ciencia. Y bueno, a mí eso se me quedó grabado, ¿no? El buen historiador es un científico que va a los archivos precisamente donde están los datos objetivos. Pero luego es una narrativa, es una narración. Los datos solo no sirven. Hay que convertirlos en una narración que lógicamente entra la subjetividad humana. Entonces, bueno, pues sí, el peligro que tiene la historia, evidentemente, es comprar solo o quedarte solo con las narrativas sesgadas, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. La cultura, el amor por el saber, la curiosidad, de lo que hablaremos, es lo que te salva precisamente de tragarte y convencerte solo de las narrativas sesgadas que te ofrecen en el momento. El poder, las ideologías, las modas. Por eso la cultura salva, salva Mm. de todo eso, ¿no? Estaba pensando en la gran responsabilidad entonces, perdón por esto, que conlleva tu trabajo, tu título como historiadora. Sí, Pero pensándolo bien y escuchándote en esta última parte, sí, es, no es así, porque es la responsabilidad de todos como individuos. claro. No es tuya de contar o de enseñarnos, instruirnos sobre la historia. Es nuestra responsabilidad escucharte y darte este espacio, Sí, pero también escuchar otros lados de las historias y claro, poder tener pensamiento crítico para escoger claro. qué es la verdad para mí y cuál no es. Totalmente, absolutamente. Mm. Todos somos totalmente responsables de nuestra propia vida, de lo que tú quieres hacer con tu vida. Si tú decides que no quieres entrar ahí, no quieres hacer el esfuerzo del conocimiento, no quieres, no sé, entrar en ese mundo de libertad de pensamiento y prefieres estar cómodo, porque pensar a veces es incómodo, porque te enfrenta a las verdades y a las verdades que te has creído y son mentiras o a las mentiras que te cuentan. O sea, es incómodo, te empuja todo el rato a una situación incómoda. Pero claro, si tú no haces ese ejercicio de responsabilidad sobre tu propia vida, eres un esclavo. Eres un esclavo. De lo que te hacen pensar, otros piensan por ti. Y te vas a creer el relato de otros que te cuentan otros. Entonces, yo te puedo estar contando aquí una historia, pero es tu responsabilidad comprobar que lo que yo te estoy contando es verdad. Por mucho que yo sea, eh, que yo fuera una tremenda comunicadora o alguien fuera un tremendo comunicador, es tu responsabilidad conocer la verdad. ¿Cuántas leyendas negras hay? La propia de España, la leyenda negra. Tú te puedes tragar un determinado relato, pero también es tu responsabilidad decir, cuestionarte, la curiosidad a la que hablaremos, ¿no? Cuestionarte, ¿esto que me están contando es verdad? ¿Y si no fuera verdad? ¿Y si no fuera así del todo? Claro, es tu responsabilidad individual, por supuesto, pero hay que educar a las personas también a ser responsables con su propia vida y a empujarlas, a hacerles ver que lo que van a encontrar más allá es impresionante. Es un mundo de plenitud personal, eh, eh, de una vida mucho más bella y más... el conocimiento embellece la vida, embellece la vida. Y, y claro, sí, yo te puedo estar contando una milonga histórica y presentarme aquí como la poseedora de la verdad, pero es tu responsabilidad finalmente individual de cada uno el querer entrar ahí. Yo hablo de historia, pero si yo quiero entender la ciencia,
también me tengo que abrir a la ciencia y decir, bueno, es mi responsabilidad interesarme por la medicina, por la ciencia, por la política. Ahí es mi responsabilidad individual. Y con la historia igual. Si tú no quieres aprender de historia, evidentemente, por mucho que yo te cuente cosas y haga ejercicios de circo para entretenerte, impactarte con la historia, si tú no entras ahí porque no quieres, pues evidentemente no vas a aprender. Es así. Esto es algo que que la historia nos ha enseñado, se podría decir que la historia nos ha enseñado a no pensar como grupos humanos, y me refiero como a estados, como países, como un conglomerado, sino como individuos. Veo mucho esa tendencia y por eso lo estoy planteando, porque no sé si hace, no sé si hace tantos años pensábamos tan individualistas como hoy en día. ¿Tú crees que somos individualistas para las cosas prácticas? Somos egoístas, pero no somos individualistas de pensamiento. Ojo, no. Porque cuando la gente no está realmente formada en la libertad de pensamiento, no somos individualistas. Nos Claro. come la masa. Al Estado no le interesa el individuo, Ujú. le interesan los colectivos, le interesan los colectivos, porque se manejan de miles en miles. Es mucho más difícil manejar de uno en uno. La política está pensada para manejar a millones de personas a la vez. Por eso el Estado no le interesa que la gente piense individualmente. Sería mucho más difícil ir detrás de cada cual, ¿no? Para convencerte de que me votes a mí de uno en uno. No, es mejor colectivizar a la gente y que te voten de millones en millones. Es así. Pero ante eso está el despertar del ser humano individual, el despertar de cada uno, el que quiera estar despierto. Claro, precisamente para que el Estado no te controle, pero de ningún lado. Y para sostener y vigilar como lo más sagrado que tienes, tu libertad personal. Esa no la puede comprar nadie, ni aunque te maten. Tu libertad de pensamiento, ni aun en el pelotón de fusilamiento. Yo muchas veces, mira, para sostener mis ideas, o lo que yo pienso, o la decisión que he tomado en determinadas cosas de la vida, que pueden ser cosas muy prácticas y muy tontas, o muy personales, o muy sentimentales, o da igual. Yo a veces me imagino, vamos a ver, si yo estuviera ante un pelotón de fusilamiento, ¿estaría defendiendo esto? ¿Volvería a decir, quiero hacer esto? ¿Volvería a tomar la misma decisión? ¿Estaría diciendo con dignidad, de acuerdo, aquí estoy, mátenme, porque no voy a soltar esta idea ni esta acción porque creo que es la correcta, desde mi pensamiento, mi conciencia, mi libertad? Y a mí me sirve muchísimo. Pues eso, el imaginarme que sería capaz de morir dignamente, con la conciencia bien tranquila de lo que he decidido o lo que he pensado en mi libertad. Pero eso hay que tener valentía y coraje Mm. para defenderlo, ¿no? Tener mucha paz interna de que lo que dices viene por mucho estudio detrás. Y hablabas de de una persona culta o una persona sabia. Mencionaste Sí. esas 2 palabras, culta y sabia, y lo decías con un ejemplo de tus hijos. Desde tu experiencia, ¿qué diferencia hay entre una persona culta y una persona sabia? Sí. ¿Una va de la mano con la otra, una nutre a una, o son completamente distintas? Pues un poco de todo, ¿no? Porque encuentras, por ejemplo, en medios rurales yo he encontrado muchísima gente muy sabia. La gente que está en el campo, que trabaja en el campo y tiene una vida muy sencilla y a lo mejor no tiene una gran cultura, pero tiene una enorme sabiduría de vida. Mm, Yo tenía un profesor que decía que la sabiduría es saber a qué sabe la vida, a qué sabe la vida, paladear la vida de verdad, ¿no? Y a veces la gente en el campo, y yo creo que es una cosa que va con el tiempo, el silencio, el dejar que las cosas se reposen y, y hagan en tu ser su función, ¿no? Que las ideas, la experiencia humana de la vida, ¿no? El conocimiento del ser humano en el tiempo, el darse tiempo, conocer al ser humano, ¿no? Esa es la sabiduría. Evidentemente, si está alimentada por una cultura, es mucho más impresionante, ¿no? Cuánta gente culta y sabia eh, hay que impacta y es capaz de cambiar, de generar corrientes de pensamiento de las que de verdad hacen bien a la sociedad. Eso es maravilloso, ¿no?
Y luego hay gente culta que no es nada sabia, o sea, con la que no te irías a tomar ni un café a la vuelta de la esquina, o sea, no tiene nada que ver. Yo prefiero la persona sabia a la que me enseña de qué va la vida, em, que la persona culta simplemente porque conoce muchos datos, pero no los ha integrado en una experiencia humana y de bien, y de bien. Yo creo que la sabiduría siempre está enfocada hacia el bien, la bondad y la verdad. Esa es la sabiduría. La cultura puede que no esté enfocada ahí. O sea, son cosas diferentes. Si se dan juntas, maravilloso, pero no siempre se dan juntas. ¿Qué papel juega la curiosidad en todo esto que lo has mencionado varias veces? Sí, Em, ¿Es importante la curiosidad para el desarrollo humano? totalmente. Es la base. El verdadero progreso parte de la curiosidad. Aristóteles decía que todo hombre por naturaleza desea saber. Todo hombre en el aspecto genérico, ¿no? Toda persona por naturaleza desea saber. Es decir, nacemos con una curiosidad innata, pero la curiosidad hay que alimentarla y formarla porque si no se extingue. Volvemos a la educación, la importancia de la educación. La curiosidad hay que fomentarla en los niños y en los adultos. Hay que morirse curioso. Es lo más bonito que tenemos en la vida, la capacidad del asombro. Chesterton hablaba mucho de esto, ¿no? Del asombro. Es lo que te hace ir por la vida, wow, o sea, wow. La vida se convierte en un parque de atracciones cuando tienes curiosidad y asombro ante lo que te está pasando, ¿no? Las pequeñas y las grandes cosas. O sea, amanece el sol todos los días. Wow. O sea, todo. Y luego es lo que ha hecho la curiosidad, el que el mundo se mueva, ¿no? Porque el mundo avanza gracias a dos preguntas, básicamente. Una, el ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de lo que conozco? ¿Qué hay más allá? Todos los grandes descubrimientos de la historia ha sido gracias a que alguien ha preguntado qué habrá más allá de esto. Y luego la otra pregunta esencial, el ¿y si? ¿Y si esto pudiera ser de otra manera? ¿Y si esto no es como me lo han contado? ¿Y si esto lo puedo hacer mejor? ¿Y si esto lo puedo conocer mejor? Entonces, estas dos cosas, el qué hay más allá y el ¿y si? Es lo que ha movido el mundo desde el inicio, o sea, desde las cuevas de la época prehistórica hasta hoy. El mundo se mueve continuamente, como decía Ortega y Gasset, la vida es un gerundio, un haciendo, 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 y ese haciendo se mueve por la curiosidad. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué hay más allá? ¿Qué puedo comprender? ¿Qué puedo saber? Así nació la filosofía, ¿no? Con la curiosidad. ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? Es que es la base del ser humano, la curiosidad. En tu, en tu experiencia como, otra vez, como historiadora, me encanta la palabra, por eso lo estoy repitiendo tanto, perdón, pero de verdad que Oye, a mí también. me fascina, de verdad me fascina. Como historiadora, hoy, en el mundo actual en el que vivimos, nos hace falta curiosidad Mm, para seguir evolucionando y creciendo. totalmente. Porque estamos en una sociedad del impacto inmediato. El impacto inmediato nos adormece muchísimo, porque no hay más que ver que tú tienes un móvil en la mano y eres capaz de estar una hora pasando, el famoso scroll, que es terrible, es el veneno de nuestro tiempo, es el scroll, es pura dopamina, puro impacto, pero te deja completamente atontado. Si te has dado cuenta, no piensas, mientras estás en el scroll, está, ta, ta, ese impacto visual, pero no, ni siquiera estás pensando en lo que estás viendo, ¿no? Pa, 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 es puro impacto visual, es un adormecimiento total de las mejores capacidades que tiene el ser humano, ¿no? Es terrible, y todos estamos allí, ¿eh? Por eso, sí, creo que habría que alimentar muchísimo la curiosidad. En los niños es algo que eh, los niños la tienen innata. Los niños se preguntan, ¿no? Decía Chesterton que a un niño no le hace falta saber qué es un dragón, sino que simplemente ya con que le cuentes que el dragón ha aparecido detrás de la puerta ya es un asombro, ¿no? El relato, las historias, asombrarnos ante las cosas, nos hace falta muchísimo. Sería mucho mejor nuestro tiempo si nos abriéramos a la curiosidad y nos diéramos el espacio de la curiosidad y el asombro ante lo que nos pasa, ¿no?
Y entonces, bueno, pues esta es la batalla que ya están perdiendo esta batalla en muchas sociedades, ¿eh? Están empezando a prohibir los móviles en los colegios. En Francia lo están prohibiendo, en los países nórdicos, porque se están dando cuenta que están matando la curiosidad de los niños. Mm. Están, claro, están agarrados a un móvil y ni siquiera abren los ojos. Es que vamos en el transporte público, vas por la calle y vamos, porque lo digo en plural, lo digo también, o sea, me lo aplico a mí misma. Vamos ya mirando una pantalla y ni siquiera estamos mirando a la cara de las personas o lo que está ocurriendo asombroso si abriéramos los ojos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, sí, una lanza por eh, mejorar la curiosidad en en nuestra sociedad. Y por aportar ahí, decías nosotros, incluyéndote, incluyéndome yo también. Y hace poco me di cuenta lo difícil que es separarte de ello. Y voy a dar, quiero contar esto porque es muy personal, pero creo que lo deberíamos de hacer más. Y no digo que sea un ejemplo, porque yo estoy luchando con ello. Vamos a ver, yo antes de empezar este proyecto del ADN del éxito, me dedicaba al mundo de los negocios, en el mundo inmobiliario, y no tenía redes sociales. Yo decidí que las redes sociales no era lo mío y nunca tuve redes sociales y no tenía y Ajá, no compartía con ellas y muy feliz. ajá, Decidí emprender en esto del ADN del éxito. El sí. ADN del éxito, al final es un podcast, tenemos cámaras aquí viéndonos, tenemos micros Sí, y esto lo tenemos que sacar en redes sociales. sí, Es el canal de distribución y las redes sociales tienen muchas cosas buenas. sí, Ahora que convivo con ellas son muy buenas, pero estoy contando todo esto porque ahora mi trabajo sí, es estar en las redes sociales. Y sí, antes detrás de cámaras decíamos la importancia de crear una marca personal, me decías tú. sí, ¿Y cómo creamos esto? A través de las redes sociales. Entonces, totalmente. tienen su cosa positiva, eso no lo podemos negar, Sí. pero sí creo que tienen cosas más negativas que positivas. Entonces, no voy a entrar al juego de si que creemos que si positivo o negativo, Yo te daré ahora una opinión sobre por esto. favor. Y entonces, mi punto es que después de un año de estar desarrollando el ADN del éxito y estar metido en las redes sociales, Sí, compartiendo contenido de marca personal Jorge Cáceres, sí, mi ego, y de este proyecto, que es mi proyecto y mi ajá, yo, mi ego otra vez, estoy en redes sociales y me empecé a dar cuenta de que ya pasaba los fines de semana y estaba jugando con mis hijos y estaba pensando en cuántos likes, cuántos views, cuántos comentarios tenían ujú, mis videos, sí, que me empezaba a meter y estaba con el móvil sí, jugando con mis hijos. sí, Y en algún momento, hace muy poco, me separo de esa visión, me veo desde arriba y digo, esto es todo lo que yo no quiero ser, claro, todo lo que nunca quise ser, ya, ¿qué estoy haciendo? ya, Con la excusa de este es mi trabajo. Y es cierto que es mi trabajo, ya, pero tengo que poder yo, me estoy criticando a mí mismo, yo separar el momento de trabajar que el momento de estar con mis hijos. mm, No se vale estar con mis hijos viendo el móvil, viendo las redes sociales, porque tampoco estoy haciendo nada más que viendo cuántos likes tengo claro, y cuántos views tengo. Tampoco es que esté trabajando, es mentira. claro, Es lo que me di cuenta y es lo que quiero compartir, es que me volví adicto a. Y en el consumo de esto, lo que quiero dar como mi propia experiencia, no estoy juzgando a nadie ni quiero poner palabras de nadie, pero creo que aplica para muchos y yo soy parte de ello. No soy lo suficientemente fuerte para batallar contra una droga tan fuerte como es las redes sociales y la atención. totalmente. Eso es mucho más fuerte que yo. Y entonces yo decidí hace unas semanas comprarme un teléfono, no sé cómo se dice esto, análogo, que no, o sea, que literalmente no tiene nada, Que que se auto simplemente tengo un teléfono ya, por si mi mujer me, ya, tiene que, me llama o ya, estoy con uno de los niños, yo poder llamar sí, cualquier cosa, llamar, ya, pero no tengo WhatsApp, no tengo redes sociales, no tengo nada. Y ya, entonces dice, ¿qué? Me pueden decir, y me lo han dicho, que extremista, pero no es extremista porque mi smartphone, mi iPhone, sigue estando ajá, de lunes a viernes sí, a ciertas horas, sí, pero a las 7 de la tarde el iPhone a la caja. ya, Si hay una emergencia, me llamarán al teléfono este que no tiene nada, ¿no? sí, Y sí, los fines de semana que estoy con mis hijos es este teléfono sí, que no tiene nada.
no estoy diciendo que esta es la solución, estoy diciendo que yo estoy compartiendo una historia personal. Como Mm, Jorge Cáceres reconozco mm, que soy débil ya, y que eso me puede más que el propio control que yo tengo sobre mí, claro. por ende tomo acciones sobre ello. Mm, totalmente. Mira, yo soy una defensora de las redes sociales, totalmente. Yo les debo muchísimo a las redes sociales, pero yo digo que esto es un instrumento, es solo un instrumento que está al servicio de lo que tú quieras hacer con ello. O sea, primero estás tú, con tu libertad personal, volvemos a la libertad personal, que es la base de todo. ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? Porque es un instrumento que puede ser absolutamente maravilloso. A mí me ha servido para potenciar una marca personal, para potenciar algo que es un servicio, que yo, para mí es un servicio, porque yo puedo estar dando clase en universidad. Bueno, también he sido profesora universitaria, eh, he batallado con los alumnos en la lucha por la atención, que es una de las cosas terribles ahora de ser profesor, que es muy frustrante porque los chicos no están acostumbrados a sostener la atención. Pero he tenido bueno, disquisición, ¿no? En una clase yo me estoy dirigiendo a 30 alumnos, ¿no? Imagínate. En redes sociales yo puedo multiplicar por miles de personas. En la televisión por millones a veces, ¿no? Entonces, yo tengo esta faceta de científica, pero también me he dado cuenta que tengo una misión en el aspecto de la comunicación, de lo que yo amo, de lo que yo represento, que es la historia y la cultura. Y yo me he hecho esta valoración, ¿no? Bueno, en clase dirijo a 30 personas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, amplío por miles, algo que yo creo que es bueno, que es la comunicación de la historia, porque estoy haciendo un bien, que es lo que yo creo que es un bien para los demás. El amar la cultura, el amar la historia, porque eso forma precisamente la voluntad de una persona que está ante el móvil. Si está viendo el móvil y da con un contenido mío que va más allá de mirar, no quiero ser vulgar ni esto, pero hay mucho contenido en redes sociales que es tremendo. Mucha basura, mucha vulgaridad. eh, Incluso, Muchos, sí, la mayoría, esto está clarísimo. por eso, que sabe exactamente a quién se dirige, ¿no? Es que no quiero entrar ahí, pero un Pero es público más inevitable. masculino que le sirven en bandeja Sí, la vulgaridad femenina, ¿no? Y que se la compran, porque al final acaba siendo una droga y acaba haciéndose perder a muchas personas que se ven envueltas en esa vorágine vulgar, que a lo mejor no coincide ni siquiera con sus valores, con sus principios, y sin embargo es algo que atonta tanto que torres grandes, o sea, grandes personas, grandes hombres, grandes mujeres, que podían hacer cosas muy valiosas con su vida, acaban cayendo, sucumbiendo a la basura que a veces te ofrece las redes sociales, pero porque tú la compras también, porque has, digamos, dejado de lado tu voluntad para elegir lo bueno y lo malo, ¿no? mm, Por eso volvemos es que todo remite a lo mismo, ¿no? A la formación de tu cabeza, tu pensamiento, tu persona, en el conocimiento, la cultura, la filosofía, la historia, que por lo menos te da cosas a las que agarrarte para no sucumbir a, a lo que no te hace bien, porque es que no hace bien, a la larga no hace bien. Entonces, bueno, yo ahí me siento casi en una batalla personal, en una misión, que pienso que, bueno, puedo hacer un bien a través de comunicar la pasión y la plenitud que te da la cultura, la historia, la filosofía, en una forma de vivir. Es una forma de vivir. Y si lo puedo transmitir a través de redes sociales y tratar de combatir otras cosas vulgares y que quien me elija, oye, bendito sea, si te puedo, no sé, inspirar o ofrecer algo que para tu vida crees que es positivo, pues qué bien, pues qué bien. Por eso yo soy una partidaria de las redes sociales bien llevadas, como todo en la vida. Como todo en la vida. Es que puedes ir por la calle haciendo el bien y el mal. Pues en las redes sociales igual. Puedes hacer el bien o el mal y elegir el bien o el mal. Y eso es totalmente individual. Pero bueno, para que la gente sepa utilizar bien esas herramientas, tiene que estar educada para saber que eso es una herramienta, no es un fin de tu vida. O sea, el fin de tu vida no son redes sociales, es un instrumento que hay que saber utilizar para el bien, la verdad y la belleza. es fascinante, porque a lo largo de la conversación me voy dando cuenta, y puedo estar equivocado, pero en mi cerebro ahorita me voy dando cuenta de la importancia de la historia
en varios puntos claves que has repetido. Uno es libertad, la Sí, libertad que nos permite conocer nuestro pasado, sí, cómo nos libera en el presente. sí. Decía el autor de Sapiens, Yuval, ¿cómo es que se Sí. llama? eh, Aquí lo tengo. Yuval Noah Harari. Em, el pasado está, decía, estoy parafraseando, y mm, perdón si parafraseo mal, pero es el pasado sirve para liberarnos mm, y perdonarnos mm, como seres humanos, pero no sirve realmente para predecir, porque muchas veces creemos que el pasado está para predecir. Entonces, voy a estudiar el pasado para saber qué viene en el futuro. mm, Y somos, y somos tan complejos como sociedad, como seres humanos, que ya lo hablamos, sí, que realmente hemos visto que el pasado y estudiar el pasado tampoco es una predicción exacta y hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy difícil, claro. no se puede predecir el futuro, no sabemos qué No va se a puede. pasar. Ya. Podemos ver parámetros que se pueden repetir, Mm, pero no tenemos una bola de cristal. Entonces él hablaba mucho de la importancia de la historia mm, para liberarnos, mm, para perdonarnos, mm, reconocernos y ser mejores en el presente. sí. Que es lo que tú hablabas, y eso Mm, refuerza la idea de otra palabra que hablamos también, de la responsabilidad mm, y del pensamiento crítico. O totalmente. sea, cómo la historia otra vez, ¿ves? O sea, me parece fascinante, tú lo sabes porque Mm, tú lo compartiste ahorita, mm, pero es cómo libera, cómo nos ayuda a crear pensamiento crítico y ya, nos responsabiliza. totalmente. Es que mira, yo quiero quitarle a la historia el concepto global y abstracto, porque la historia la hacemos cada uno de nosotros. Somos las personas que hacemos, cada uno de nosotros hacemos la historia. Entonces, claro, la gente habla la historia, entonces, incluso para el que no ha entrado ahí o no ha aprendido todavía el gusto por la historia, es porque la ve como una entelequia, una cosa enorme de la que habla, una cosa abstracta, la historia. Evidentemente, la historia no te enseña, pero la historia hacemos cada uno de nosotros y nuestra vida, eso está más que demostrado, se compone de patrones de comportamiento. Por eso cada uno repetimos constantemente nuestros mismos patrones, nuestros mismos errores. Te enamoras de la misma persona una y otra vez, aunque sabes que te va a ir fatal, que esa persona es una red flag, como dicen ahora, del libro, y vuelves a caer ahí porque tienes el mismo patrón de comportamiento. Si no te has molestado en analizar tu patrón de comportamiento, es decir, vamos a ver por qué me he vuelto a enamorar de una persona que yo sabía que no iba a funcionar. Claro, si no me analizo y no salgo de ese patrón de comportamiento, vuelvo a caer en el mismo patrón de comportamiento, porque mi cerebro ha aprendido a manejarse de una manera inconsciente así, ¿no? Esto ya es pura neurociencia, ¿no? El cerebro maneja patrones de comportamiento, el que tú le has enseñado. Y la historia en su conjunto se compone de lo que las personas individuales hacemos con nuestra vida. Entonces, igual, si no conseguimos o aprendemos de que hay determinados patrones de la historia, como es el proceso de entrar a una guerra, somos capaces de romper ese patrón, de detectarlo a nivel individual, pues es que volvemos a caer en el patrón y en el patrón y en el patrón mismo, que se repite constantemente. Pero bueno, esto es parte de la complejidad del ser humano, que no lo podemos aquí ni dilucidar ni tú ni yo, pero que ya solo el pararse a pensar esto abre mucho los ojos, ¿sabes? Abre mucho los ojos y da mucha capacidad de decidir romper patrones a modo individual y, por supuesto, si cada uno a modo individual rompemos nuestros patrones nocivos, ayudaremos a que en su conjunto nuestra sociedad también rompa esos patrones que sabemos a dónde nos llevan. Hablabas al inicio, en algún momento hablaste de biografías y la importancia que tiene las biografías para entender la vida de gente pasada y Sí, poder sí, aprender de ello. sí. ¿Qué personajes históricos te han enseñado a ti grandes enseñanzas? Si lo dejo muy amplio y si lo queremos acortar un poco porque puede ser muy amplio, enseñanzas sobre resiliencia y liderazgo. Guau, es una grandiosa pregunta. A mí todos los personajes me enseñan, todos, incluso los que no les compraría su vida y te parece fatal lo que hicieron, ¿no? Porque los grandes líderes, yo esto es una cosa que enseño siempre en clase, ¿no? Los grandes líderes uno puede estudiar
el liderazgo, cómo se llega a ser un líder, y todos comparten más o menos un patrón. Pero se puede ser líder del mal y líder del bien. O sea, hay grandes líderes que han hecho muchísimo daño y han arrastrado a millones de personas a hacer daño con él. Entonces hay que tener cuidado con el liderazgo, pero eso también enseña. Yo aprendo de todo, o sea, incluso de las personas que han hecho grandes males, se aprende, ¿no? Em, Todo, porque aprendes en las vidas, en las biografías, aprendes el relato de las causas y efectos. Esto que Ortega y Gasset llamaba la razón histórica. Estudiar historia y estudiar muchas biografías te forma el cerebro de manera que en un relato aprendes a distinguir las causas y efectos, ¿no? Esta persona hizo esto y le llevó a esto. Entonces, eso forma tu cerebro también de una forma inconsciente, eh, de cómo determinados comportamientos llevan a determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo aprendo de todos los personajes históricos. No te podría dar nombres porque es que habría montones, montones. Pero siempre. Y luego a mí lo que más me inspira y me eleva con respecto a las biografías son esos personajes que han sabido tener una dignidad final en su vida. O sea, que han pasado em, grandes dificultades en su vida, las han superado y han resistido con integridad, con dignidad, con coherencia a sus valores, a sus principios, siempre enfocados para el bien, por supuesto, que también puedes ser coherente a principios espantosos, ¿no? Mm, sí. Pero, pero sí, esa integridad y la dignidad, ¿no? El sentido de la dignidad y de cultivar la propia grandeza. Es una palabra muy bonita, a mí me gusta mucho la palabra. Hay personajes que son grandes, grandes, ¿no? Porque han hecho mucho bien, básicamente porque han hecho mucho bien al servicio de la humanidad. Esos son los personajes que a mí me inspiran, la grandeza personal, la integridad enfocada al bien. Sí, Hablaste de patrones que existen del liderazgo. sí. ¿Nos puedes dar luces sobre eso? Quiero ser un buen líder. Wow. Bueno, pues primero tienes que tener claro quién eres, tu conjunto de principios. Tu conjunto de principios. Te estoy hablando del bien y del mal, ¿eh? Porque Hitler también tenía un Claro, conjunto. claro, aquí no estamos separando ni bien ni mal. Tenía una ideología, o Stalin tenía también una ideología, y Juan Pablo II también tenía su ideología, o Gandhi, Mahatma Gandhi. Pero bueno, todas las personas que sobresalen tienen un decálogo de principios e ideas, Y muy marcados, y claro. O muy sea, y son marcadas. muy Claro, porque fieles la a gente te ellos. tiene que identificar. Una marca personal, si quieres ser un líder, también tiene que tener algo absolutamente identificable, Mm, un conjunto de ideas, una determinada imagen, que tiene que ser coherente. O sea, es fabricarte un mundo de ideas, de pensamiento, de imagen. Todos los líderes parten de ahí. Y a partir de ahí la comunican de una manera muy potente. mm. Generalmente saben cómo comunicar y atacar donde, bueno, para bien y mal, las necesidades de la gente o los dolores de las personas. Empiezan a hacer sus acólitos. Y luego ya los líderes malos empiezan a meter el factor miedo. Si no me sigues, te va a pasar esto. O el factor salvador. Yo soy tu salvador de este determinado miedo. Es decir, empiezan a meter, en verdad, otra serie de circunstancias en la sociedad que no son nada sanas. El miedo o el yo soy tu salvador, si no piensas como yo estoy aquí, déjalo, yo te soluciono. Como estrategias de manipulación. Totalmente. La manipulación, absolutamente. El líder para el mal empieza a manipular la mente de las personas y luego ya llegan a un estado en que es terrible porque empiezan a sentir, claro, como están instalados en la mentira, empieza a surgir la inseguridad, empiezan a cerrarse en sí mismos, ya no se fían de sus propios colaboradores y ya ahí empieza una espiral tremenda para ellos, porque efectivamente están en un camino de vértigo, lo que se llamaría en filosofía vértigo, porque es autodestructiva. Todos los líderes para el mal acaban autodestruyéndose, autodestruyendo, porque acaban siendo traicionados por los que están a su alrededor y entran en una espiral de miedo terrible, terrible. Pero claro, al mismo tiempo han arrastrado a millones de personas que han comprado su historia hacia un mal que tiene un fin terrible, ¿no? Un fin terrible. Mencionaste
al inicio de esta respuesta son, me estoy parafraseando, pero buenos comunicadores. O sea, tienen estos principios en los que creen y tienen todo este mundo de creencias propios de ellos Sí, y luego comunican. Entonces, me sale, son buenos comunicadores. Deberíamos de ser todos buenos comunicadores claro, y detrás de cámaras también me compartías la comunicación te encontró a ti y tú no a la comunicación. totalmente. ¿Qué tan importante, otra vez la pregunta esencial es importante la comunicación en los seres humanos? ¿Qué tan buenos comunicadores deberíamos de ser Mm, para ser esos líderes que queremos ser, me imagino, todos en las distintas etapas y áreas de nuestras vidas? claro. Bueno, la comunicación es el único medio que tenemos de transmitir el conocimiento, ¿no? Estamos hechos de historias, o sea, desde las cuevas de la prehistoria, cuando bueno, los hombres prehistóricos, hombres y mujeres prehistóricos se reunían en torno al fuego en la caverna para contarse las historias. Es la única manera de transmitir el conocimiento y la sabiduría a través de las historias. Si tú sabes mucho, pero te lo quedas para ti, ¿de qué sirve? No sirve absolutamente de nada. El conocimiento está hecho primero para establecer el vínculo. Tú sabes que somos personas de relación, de encuentro, crecemos en el encuentro. O sea, este encuentro que tú y yo estamos teniendo ahora no nos va a dejar indiferentes. O sea, cuando tú y yo salgamos de aquí, tú eres una persona diferente y yo soy una persona diferente por el mero hecho de que nos hemos encontrado dos personas, nos hemos abierto a intercambiarnos lo que tú sabes, lo que yo sé, lo que tú piensas, lo que yo pienso. Así es como crecemos las personas en el encuentro, ¿no? Entonces, para esto la comunicación es fundamental, es fundamental. Es como aprendemos los seres humanos a vivir, a través de lo que los demás nos cuentan, de cómo es su vida, de cómo es la mía. Yo te cuento lo que me ha pasado en esta cosa totalmente reversible. Tú me cuentas tu vida, yo te cuento la mía y aprendemos uno de otro. Por lo tanto, el conocimiento es absolutamente maravilloso. Es que es algo maravilloso, maravilloso. Es un servicio al otro. Para mí la comunicación es un servicio, es un servicio. Hay quien lo puede utilizar para manipular al otro. Volvemos, es que como todo, todo está en la raíz, el bien y el mal. Yo puedo utilizar la comunicación para hacer un bien eh, y un servicio. Detrás de un servicio siempre hay el concepto del amor, ¿no? Yo comunico por amor. Es que suena un poco así, pero es que es verdad. Por amor a lo que sé, por amor a la historia, por amor a al posible bien que yo te estoy haciendo. Entonces, la comunicación es un acto de amor, es un acto de servicio y de amor, porque estás haciendo un bien a la otra persona que necesita conocer cosas que tú no sabes, o sea, que el otro no sabe. Mm. ¿Crees que hoy confundimos? Y una cosa, esto se valora muchísimo. O sea, el otro lo percibe perfectamente. Cuando la comunicación es un bien, hay una respuesta del otro que es maravillosa. Mm, Me estoy refiriendo ahora, pues, como tú me preguntabas de las marcas personales, de los líderes que comunican, cuando se comunica con este sentido de servicio para el bien, hay una respuesta muy bonita del que te escucha, muy bonita. Y sirve para ambas partes, ¿no? Eso es lo que llamamos Mm, escucha activa. Yo te escucho claro, y aprendo de ti, claro, y tú, verbalizando y comunicando, aprendes de tus propios pensamientos verbalizados. eso es. Sí, interesante. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues porque los manifiestas, lo que piensas, Ujú. los pones en palabras y la palabra crea realidades. Eso lo sabemos todos. Eh, bueno, la propia Biblia lo dice, ¿no? En el principio estaba el verbo, o sea, en el principio estaba la palabra. La palabra es espectacular, es lo más bonito que hay. Eh, yo te puedo decir te amo y genero una realidad, te puedo decir te odio y genero otra realidad, incluso en mí mismo y en ti y en lo que está ocurriendo en este encuentro, ¿no? O sea, fíjate si es importante la palabra. Claro, cuando tú pones tus pensamientos en palabras, primero eres consciente de lo que estás pensando y además las estás lanzando a tu realidad. Esto también es pura neurociencia y puro desarrollo personal, ¿no? Y tú Sí, estás todo el rato diciéndote, no valgo, no valgo, no valgo, no valgo, no pues vales. no vales. Si tú estás diciendo, pues, oye, valgo, parece que valgo y estoy haciendo cosas bonitas, y las vas a hacer, las vas a hacer. Pero sí, la contrapartida a lo que yo lanzo, a mis palabras y a mi comunicación, por supuesto está la escucha, porque es reversible. Si tú no me escuchas, ¿de qué sirve? Que sirve para mí,
lo que yo esté lanzando, si es bueno y bonito y verdadero. Pero si tú no me escuchas, no hay comunicación. Entonces, efectivamente, la escucha es fundamental, porque además la escucha es un acto de respeto al otro. Mm. Si yo no te escucho, te estoy ignorando, te estoy matando, porque no estoy considerando tu persona, no te estoy valorando, no te estoy respetando. Entonces, la escucha es el primer acto de respeto y de amor a la persona que tienes delante. Que esto, y tú siendo catedrática o maestra Sí, académica, no me dejarás mentir, dicen que el maestro aprende más de los alumnos. Yo como padre de dos niños pequeñitos, sí, puedo darme cuenta que ellos son los mayores maestros. Y estoy haciendo este símil porque claro, al final, si tú aprendes, se dice, el maestro aprende más de los alumnos y los alumnos aprenden del maestro. Es mm, un círculo. O sea, totalmente, el maestro es al mismo tiempo maestro y alumno, y claro. el alumno es alumno y maestro al mismo tiempo. Sí, 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 porque es así. O sea, somos seres de encuentro, Correcto. seres de relación y es reversible. Lo que yo te enseño por lo que tú me enseñas. Y es muy interesante porque cuando enseñas, cuando das clase o enseñas algo, necesariamente tienes que haber aprendido tú primero. Por lo tanto, el ejercicio de enseñar es maravilloso porque tú aprendes muchísimo de tu propia enseñanza. Y luego siempre está el reto del alumno, o sea, el que te está escuchando y ojalá sea así, no se está creyendo Ujú, y que te cuestione. ciegamente lo que tú estás contando. Y entonces muchas veces te levantan la mano y te preguntan cosas que tú a lo mejor no sabes o no te habías preparado o no te esperabas que te fueran a preguntar. Entonces, eso es maravilloso porque Mm, es constantemente la apertura de los límites y el dejar de ser autorreferencial. El creerte que tú lo sabes todo o que no, no, tú no tienes ni la última pregunta, ni lo sabes todo, ni nada. Eres un pobre ser humano como todo el mundo, que habrás leído mucho, pero entonces es muy interesante. La enseñanza sí es un ejercicio también de humildad. Eh, puede haber profesores que se crean, se hayan anclado en la soberbia de yo lo sé y vengo aquí a enseñarte. No, no, la humildad es un ejercicio maravilloso también, que es la verdadera sabiduría, es la humildad, ¿no? El que se cree que lo sabe todo puede ser muy culto, pero será un culto soberbio, ¿vale? Entonces es muy bonito esta enseñanza que te pone retos, que te abre tus límites, que te dice tú no lo sabes todo y yo puedo preguntarte y saber una cosa que tú no la sabes a ciencia cierta. Darte una pregunta que te descoloca. Entonces, es muy bonito porque eso te coloca los pies en la tierra y te hace, bueno, pues pensar que eres una persona a pie de tierra y que la humildad pues es un ejercicio que hay que practicar con mucha asiduidad. Sí. ¿Crees que hoy confundimos éxito? Hablábamos antes, Mm, detrás de cámara empezábamos a hablar de éxito sí. y hablábamos de reconocimiento. ¿Crees que hoy confundimos éxito con ese reconocimiento o visibilidad? ¿Y qué nos dice la historia sobre esto? Sí. Pues mira, el éxito ahora mismo se ha convertido en la lista de objetivos cumplidos, ¿no? O sea, el impacto inmediato, el que me vean de manera inmediata, eh, el éxito inmediato, la cuantificación del éxito, ¿no? Yo antes te decía, yo puedo haber vendido miles de libros, pero eso no es un éxito. Para mí eso es un objetivo cumplido, un objetivo cumplido. El verdadero éxito va mucho más allá, y eso también se ve en personajes históricos. El verdadero éxito es silencioso, genera legado, es a largo plazo, eh, busca más dejar huella profunda que no impacto inmediato. Y, y no confundamos el éxito con el objetivo cumplido, por favor, que hay mucha gente que lo sitúa ahí. Y los asesinos pueden haber cumplido su objetivo en asesinar de una manera perfecta y pueden pensar que han tenido mucho éxito en su asesinato porque han cumplido con el objetivo. Entonces, cuidado con pensar que el éxito es objetivos cumplidos. Eso no es el éxito, Mm, o como yo concibo el éxito, desde luego. El verdadero éxito es mucho más profundo y va mucho más allá. Y tiene que ver pues, con todo esto que estamos hablando, con el dejar huella, legado, con hacer cosas que sean para el bien, la bondad, la verdad, la belleza. Eso para mí es donde está el éxito. mm. Mirando tu propio camino,
¿Qué te ha dejado a ti la historia que nada más te ha dado? Bueno, a mí me ha dado algo absolutamente maravilloso, que es un sentido de vida. Yo tengo la suerte de haber encontrado la vocación de historiadora desde el principio, desde pequeñita. Yo era una gran lectora de cuentos. Los cuentos abren muchísimo porque son pura narración. Yo me metía en la cama deseando entrar en la cama a leer cuentos. Era para mí un mundo fascinante. Y luego leí un libro que para mí despertó mi vocación, que fue Lo que el viento se llevó, porque encontré en la biblioteca de casa de mis padres un libro que fue Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, que mi padre había dedicado a mi madre cuando eran novios. Y a mí me hizo mucha gracia eso. Y bueno, leí esa obra y luego vi la película y yo pensé, wow, yo quiero hacer esto. O sea, recrear mundos con esta épica, con esta belleza, con esta narrativa, eh, convocar a miles de personas ante una pantalla, o ante un libro, ante una historia de tanta épica, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho la historia por mí, descubrirme una vocación que ha sido el sentido de mi vida, el propósito de mi vida, el que me ha dado el para qué en mi vida, el que me ha dado tanta plenitud en mi vida, el sentido del servicio a los demás y una recompensa de los demás hacia mí que no te puedes ni imaginar. Un sentido de la gratitud de la gente que te escucha, de la gente que te lee, de la gente que aprende de ti. A mí me ha hecho feliz la historia, me ha hecho feliz. Mi vocación de historiadora, mira, me emociona. Me ha hecho feliz. Sí, Es lindo ver esa sí. emoción. Y no es nada que esté descubriendo, pero te la cuento y es como, wow, sí, así es. ¿Cuál es el propósito desde niña como historiadora? Sí, pues primero era aventurarme en ese mundo. O sea, claro, cuando eres niño no tienes esta conciencia de que estás haciendo nada, no estás salvando a la humanidad, ¿no? Estás ahí en tu mundo de diversión y tratando de descubrir lo que es el mundo, ¿no? Y sí, la historia hizo por mí de niña este ejercicio de asombro, ¿no? El asombro. Yo era capaz de estar, esto no tiene que ver con la historia, pero en el campo yo cogía un palito cuando no teníamos móvil. Y yo me recuerdo, pues no sé, con 7 8 años, em, buscando fósiles en un campo que tenían mis padres, encontrando fósiles, porque era un campo que tenía muchísimos fósiles, o con un palito indagando en un hormiguero, la reacción de las hormigas. Y yo me pasaba horas investigando, tal. Entonces, sí, descubrir estos mundos paralelos de la historia, otras historias posibles, otros mundos, otros personajes. Yo creo que forjó en mí el cerebro, me formó el cerebro desde muy pequeña a la curiosidad. Y es algo que no me ha abandonado jamás. Y que espero morirme con el asombro de decir, me estoy muriendo, qué maravilla, ¿qué es esto? Espero morirme con el asombro, ¿sabes? Con los ojos bien abiertos para asombrarme ante, wow, el misterio de la vida, ¿no? Sigo descubriendo qué es el misterio de la vida. Así que sí, la historia me ha dado desde pequeñita también esto, el sentido del asombro que me ha hecho una vida también, bueno, sin evitarme el sufrimiento, ¿eh? Que yo también he tenido muchas cosas buenas y malas en mi vida, pero sí, me ha hecho muy plena, sí. Es increíble cómo la curiosidad que despierta ese asombro del que acabas de referirte y que has mencionado varias veces en el episodio, em, nos permite ver todo con ojos positivos, Sí, como algo, como la palabra, ¿no? Asombro, como algo increíble, como algo sí, necesario para poder crecer. O sea, el utilizar esas dos palabras para crear un estado mental de to positivismo totalmente. son parte como de la ecuación de una mente positiva. Eso es, O sea, ese estado de asombro es la definición de una mente positiva. totalmente. Porque deja de ser algo voluntario, o sea, este voluntarismo de tengo que ser positivo, tengo que ser. Correcto, correcto, correcto. A eso me Llega refería. a ser estresante, ¿no? ¿Verdad? Tengo que escribir 100 veces en el cuaderno antes de dormirme, soy maravilloso, mi vida es maravillosa, voy a ser rico, voy a tener coche, voy a tener. Por favor, al final es un estrés, o sea, y es un vacío, porque es un postureo, es una postura,
Eso es una lista de cosas que hacer. Es cansada la List mente to do, positiva, sí. ¿sabes? List to do, escribir 100 veces que soy maravilloso. No, yo creo más en la formación profunda y Mm, auténtica de la persona. Es que al final lo que eres, yo siempre se lo digo a mis hijos, ¿no? Lo que eres se nota hasta en la forma que respiras, ¿vale? La forma en que miras, la forma en que te presentas, la forma en que entras, la forma en que caminas. Mira, mis hijos iban a una guardería de pequeños que era de monjitas, las monjas del Schoenstatt, y una monja sabia, 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 muy mayor, me dijo a mí, mira, yo veo por primera vez a los niños que entran por la puerta el primer día y tal como los veo, cómo caminan, ya sé el niño que va a ser el jefe, el niño que va a ser el mandado, el que va a ser el líder, el que va a ser el obediente. Increíble, increíble. Entonces, todo esto, nos remitimos a lo mismo, la formación de uno mismo, eh, hace que toda tu persona se forme de una manera coherente, que tengas unidad, pensamiento, lo que piensas, lo que miras, lo que hablas, lo que haces, cómo te expresas, cómo te vistes, cómo te presentas, cómo escuchas, cómo hablas, cómo respiras. Eso no parte de un voluntarismo de voy a escribir 100 veces, soy maravilloso. Hay que formarse de verdad, de manera auténtica por dentro y luego ser coherente. Coherente y persistente. Hablábamos antes de la fórmula del éxito, que no. llegaremos ahora. Quiero hacer una última pregunta antes de llegar a esa última pregunta, pero hablaste acabas de hablar de, de alegrías o estoy parafraseando mal la palabra, pero quiero llegar a la palabra sufrimiento, porque la Mm, utilizaste. mm, Em, mm. ¿Qué has tenido que sufrir a lo largo de tu vida para estar hoy sentada aquí, estar hoy en el momento presente en este mundo? Uy, pues como todo el mundo, como todo el mundo. Bueno, en mi vida personal he sufrido muchas cosas, muchos conflictos ah, emocionales, matrimoniales, familiares. Tengo 3 hijos absolutamente maravillosos. O sea que he tenido mis conflictos personales como todo el mundo, incluso mis momentos a nivel profesional. eh, bueno, también he tenido momentos de mucho éxito en libros premiados, libros que han vendido mucho, que han sorprendido, que me han llevado a una elevación profesional y sin embargo yo por dentro me sentía como una basura. O sea, no soy una persona depresiva, ¿qué va? Todo lo contrario. Porque he aprendido, la depresión la podemos tener todos, ¿eh? Pero he aprendido a detectar esos momentos que dices, se me está acercando una sombra, cuidado, o sea, lejos de mí. O sea, tengo los recursos para saber cuándo la sombra empieza a... Entonces, he tenido momentos profesionales de mucho éxito, material o visible, pero sin embargo, un gran descontento interior, una gran felicidad interior, ¿no? Eso le pasa mucho a gente de muchísima fama, hay grandes actores y cantantes que, oye, se han suicidado Mm. eh, porque han dejado de tener sentido en la vida, ¿no? Entonces, lo importante, esto lo decía Víctor Frankl, el autor de El hombre en busca de Sí, sentido, que es aquí está. absolutamente, es un libro, por favor, que hay que recomendar a Uy, todo el se lo mundo. regalé a alguien. Me No, aquí encantaría está, aquí está, aquí recomendarlo está, aquí aquí, está. Claro, aquí aparte está, de los claro. míos. Por favor, todo el mundo debería leer este Sí, libro. sí, 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 Maravilloso. sí, sí, sí. Eh, Él mismo explica, ¿no? Que no es lo que te pasa. El sufrimiento es un hombre que pasó por los campos de concentración con el mayor sufrimiento que podamos imaginarnos. La mayor incomprensión entre la crueldad humana que podamos imaginarnos ocurrió en estos campos de concentración. Y él lo dice muy claro, ¿no? No es lo que te pasa. A todos nos pasan cosas en la vida, a diario, conflictos, cosas malas. Es lo que tú haces con lo que te pasa, con tu libertad. Volvemos a la libertad personal. Por eso la cultura da tanta libertad y es tan importante para toda la vida, para todo lo que tú hagas en tu vida. Porque el sufrimiento llega y, y puede ser muy inútil o puede ser una lección de vida impresionante, completamente transformadora. ¿Cuánta gente hay sufriendo enfermedades, contratiempos físicos que nos dan una lección de vida espectacular? Porque no es lo que les ha pasado, es lo que están haciendo con su sufrimiento y con sus limitaciones para enseñarnos qué grande es la vida. O sea, qué maravilloso es esa gente que dices, bueno, yo no podría vivir
con esas limitaciones físicas o con estos problemas, y esa gente que ha sabido darle un sentido y una lección de vida al sufrimiento, qué pedazo de lecciones de vida nos pegan, ¿no? Entonces, eso es el sufrimiento. Está ahí, para todos, pero con tu libertad tienes que darle un sentido camino a la bondad y a la enseñanza a los demás de que por encima del sufrimiento la vida sigue siendo absolutamente maravillosa. Permíteme repetir la palabra, la frase que dijiste. No es lo que te pasa, es lo que haces con ello. Sí, La misma frase salió en hace poco un episodio que grabé con Rafa Guerrero, le mando un gran abrazo, psicólogo muy especializado en apego y en temas de niños, pero con muchísima experiencia, 22 libros, etcétera. Y hablaba de esto, hablaba de, creo yo decía, las cartas que te tocan en la vida, ¿no? Pues no las escoges. ya. Me decía, sí, es lo que haces con ellas. Mira, yo tengo otro truquillo. Cuando me pasa algo, wow, que te tumba, ¿no? Alguna circunstancia que te tumba, profesional, personal, te han engañado, te han mentido, te ha pasado algo. Y yo tengo puesto en una frase escrita que me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el regalo de esta situación para ti? O sea, me lo imagino, la situación envuelta en una caja. Toma, este es tu regalo, ábrelo. Y cuando cambias esa perspectiva dices, generalmente es una enseñanza, ¿no? ¿Qué regalo me trae esto para mí? ¿Qué me hace entender de las personas? ¿Qué me hace entender de esa persona? ¿Qué me hace entender de mí? ¿Qué me trae a mi vida que me pueda mejorar este regalo? Que puede ser una situación terrible, pero que al final, detrás de una situación terrible, hay un regalo. Hay un regalo. Es que lo hay. Es que lo hay. Aunque solo sea a veces el tirarte al suelo, arrodillarte, es decir, no puedo más. Ujú, Señor, ayúdame. ujú. Yo diría eso, ¿no? Señor, Y hay mucha transformación en esto que acabas de compartir. claro. O sea, aunque O sea, solo lo ha pasado aquí gente diciéndolo, claro. hacerte comprender, tirarte al suelo, bajarte de tu pedestal, de tu soberbia, o darte una lección increíble, o hacerte superar. Al contrario, ser más amoroso, encontrar una situación de todavía más. Es decir, eh, el sufrimiento es un regalo. Cuando se le da un sentido y una lección, puede ser un grandísimo regalo. Es una paradoja de la vida, pero es que es así, está ahí, está ahí. Sí, Estamos llenos de paradojas. sí. Maravillosas paradojas. Y es increíble lo que tú dices, ahí está el sufrimiento y es uno de los mayores impulsores del crecimiento personal. Totalmente. Y la paradoja que te hace ver que las cosas son al revés de lo que tú te has pensado. A veces te han dejado y al contrario, tú sufres porque me han dejado, me han abandonado o tal y cual. Y al contrario, es un regalo porque esa persona no te convenía o te ha pasado esto, te han echado un trabajo y tal y cual. Y resulta que de repente encuentras la paradoja de que es que detrás de eso había otra cosa mejor, ¿no? O no era como lo veías, es diferente, es mucho mejor de lo que tú lo habías pensado. Entonces, em, sí, a mí me gustan las paradojas. Chesterton, que es otro de mis escritores de referencia, habla mucho de las paradojas. Es un escritor constantemente que está lanzando las paradojas, y los contrastes y las paradojas. Y ahí se abre, se desmonta tanto las creencias en las paradojas, las desmontas. Y entonces te abre a una, no sé, los límites del pensamiento los abre de una manera maravillosa. Cuando no te encasillas y te autoencierras en que esta era la verdad. No, no, cuidado, es que a lo mejor la historia es al revés de cómo la estabas pensando. Entonces, eso es un ejercicio maravilloso. Es un tío vivo mental, pero eh, es un ejercicio de inteligencia bastante interesante. Hace poco hablaba con alguien que me compartía dos historias de el extremo de lo que estamos hablando y es, creo que tú como madre, yo como padre lo vamos a entender, Mm, es el perder un hijo ya, y cómo afrontas esa tragedia, porque es una tragedia y es algo que tú no controlabas y no es justo, no es justo perder a un hijo y pequeño, ya. pero por más frío que suene, es como las cartas, y toco madera, ojalá que a mí no me Por favor, pase, no, que no le pase a nadie. obviamente no queremos que le pase a nadie, pero Nadie. pasa. Sí, Y tenemos ejemplos de todos los tipos, pero tenemos ejemplo de gente que no es
lo que pasa, sino lo que hacen con ellos y cómo lo acogen y lo aceptan y crecen a través de ello, y es maravilloso. Lo digo en este Sí, ejemplo porque es extremo, o sea, extremo. me cuesta hasta pensarlo o verlo, Ya, que pueda sacar algo positivo de eso, pero ves a una figura pública, y aquí me refiero a Luis Enrique, el entrenador de fútbol, ya, exfutbolista profesional, ya. que creo que todos sabemos la historia de su hija, y Sí, cómo él habla públicamente de ella, que se sí, nota sí. que no está actuando, no está, es literalmente su su mentalidad Mm, de ella está aquí en otro plano acompañándome, estaría orgullosa y feliz de lo que toda su familia hace totalmente. y pensamos en ella. Suena más fácil de lo que es, muy fácil porque lo estoy diciendo yo como una tercera persona, Sí, pero por eso digo, de admirar ese tipo de mentalidad en algo tan difícil. sí. Bueno, la pérdida de una persona querida es lo peor que le puede pasar al ser humano porque no entendemos la muerte. O sea, desde el plano de vista racional, la muerte no tiene sentido. O sea, es algo que. Entonces, bueno, vuelvo al principio. Ahí el dolor no se va. El dolor de la pérdida de un hijo, todo el mundo lo dice, es un dolor que no se va porque es antinatural. Tu cuerpo, tu naturaleza no lo entiende ni lo acepta, ¿no? Porque es antinatural. En esos casos, claro, salva mucho el sentido de trascendencia, Mm, que puede ser un sentido de trascendencia simplemente metafísico, ujú. vale, las almas suben a otro plano, Lo que tú creas, sí. otra energía, otra cosa. Los que tenemos una determinada fe, no sé qué, pues nos salva porque creemos en la trascendencia, creemos en un cielo, en que me voy a volver a reencontrar con la persona, en que está en un sitio mejor que la propia vida, porque el cielo es un paraíso. En fin, el sentido de trascendencia, por supuesto, que ayuda a superar el dolor de la pérdida de una persona que a nivel racional es imposible, o sea, porque no tiene explicación humana. Solo la explicación trascendental ayuda a superar bueno, esa incomprensión y a transformarla en algo positivo, incluso en una alegría por la otra persona. ¿No? Desde el punto de vista de mi fe, bueno, pues está en un lugar incluso mejor. Entonces, es difícil, pero es un sentido de trascendencia que salva, simplemente salva de ese horror y de ese dolor que humanamente es tremendo, ¿no? Sí. Desde el punto de vista histórico, Mm. ¿qué tan importante ha sido para el ser humano creer? Ah, claro. Creer en general. Sí, porque sabemos que distintas civilizaciones han creído en distintos dioses, en múltiples dioses, en Sí. distintas deidades. Sí, creer en algo más que hoy todavía no sabemos explicar. Bueno, porque el creer entra dentro de las creencias, ¿no? De las creencias que hacen tu vida, que conforman tu vida. Los romanos creían en su círculo de dioses y los griegos también, y en fin, todas las civilizaciones han creído en sus dioses, en sus ídolos y todas estas cosas. Eso conforma una civilización porque entra dentro de la forma de comportarse y de sus propias creencias, ¿no? Mm, Ahí está y cada cual ha pensado siempre que lo suyo era lo verdadero, o sea, sus creencias son verdaderas. Ahí yo no tengo la última palabra, yo creo que siempre que, claro, la mía es la verdadera, pero yo no puedo, porque es un misterio, ¿no? Yo no puedo asegurarlo 100%, Nadie. nadie puede, nadie, absolutamente nadie. Es un asunto de creencia personal y ya está, y creencias que se manifiestan en la verdad de uno, que uno cree, bueno, esto, el tener la experiencia de la verdad. Yo he tenido esa experiencia de verdad y es lo que creo. Vale, pero sí, las creencias en un más allá o en si es a lo que te refieres. Sí, 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 Ay, trayéndolo a la historia de la humanidad, o sea, es lo que tú venías diciendo, ¿no? O sea, mm, en diferentes civilizaciones sí, hemos visto que hay un patrón de sí, creencia. Todas las civilizaciones en los diferentes, yo digo, mundos paralelos, ¿no? Los ya, vikingos era un mundo, podemos llamarlo paralelo al de los romanos, ya, que podemos hablar de ellos, ya ni existen realmente, pero los vikingos, los romanos, el mundo actual, tiene este patrón de que estamos basados en creencias. ya. Pero fíjate, porque esa trascendencia lo que hace es poner por delante el ideal. Esto la filosofía griega también lo dice, ¿no? Platón. El creer que estamos obligados o debidos a acercarnos a un ideal.
un ideal que tiene las máximas virtudes, los dioses, son los que lo saben todo, Entonces, el ser humano se encuentra tan abrumado por lo que es la vida y el mundo y el universo, la incomprensión del universo, que siempre necesita creer en un ideal superior, ¿no? Y ojo, cuando no hay dioses, el ser humano rellena ese vacío con cualquier ideología o con cualquier líder. Esto hay un libro muy interesante que se llama El anhelo de absoluto. El ser humano anhela lo absoluto, es un anhelo con el que nacemos, el absoluto, el que hay, ¿no? La comprensión. Y cuando no hay un mundo trascendente, hacemos de las ideologías nuestros dioses, ¿eh? Hay determinadas ideologías que surgieron en el siglo Mm. XIX y XX que bueno, transfieren el absoluto de un hipotético Dios al absoluto, un hipotético dictador que acaba siendo una dictadura o una ideología, el Dios al que hay que creer. O, oye, el móvil se te puede convertir en un Dios. ¿Eh? Este es mi Dios, mi ideología, o cualquier otra tontería convertida en un ídolo, que puede ser un ídolo absolutamente falso, que te lleva a un precipicio, pero que el ser humano tiene esta necesidad de creer en algo absoluto, superior, que le explica o que le arrastra o que le convence hacia algo superior a lo que realmente ve en la vida. Eso está en el ser humano desde el inicio, ¿no? Bueno, en la era prehistórica, el hombre ya tiene este anhelo, o sea, ya empieza a enterrar a sus muertos y a dar un culto a los muertos porque saben que merecen un respeto, que hay probablemente algo que no se puede explicar, pero que tras la muerte hay algo y que ese hecho de la muerte merece un respeto, un ritual, algo simbólico. Eso se ve ya en los restos que se descubren en las cuevas, ¿no? de la prehistoria. Es decir, que es algo que el ser humano tiene en su naturaleza y que es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me lleva a creer en Dios, en esa naturaleza trascendente que eh, nos ayuda a explicar muchas cosas y a creer en los misterios que algún día descubriremos. Lo preguntaba porque si ves la historia de la humanidad, como tú acabas de decirnos, es un patrón que se ha repetido a lo largo de los tiempos. No puede ser casualidad. Claro, claro, porque es inherente al ser humano, no es casualidad. El ser humano lo tiene y necesita rellenar ese vacío con algo. Por eso cuando no... Bueno, yo te estoy dando mi punto de vista personal, ¿no? O sea, habrá gente que no piense así y lo discuta. Cuando no se rellena ese vacío con algo que se sienta verdadero, una trascendencia verdadera, se rellena con cualquier tontería, con cualquier ideología que te sirvan, con cualquier cantante que se convierta en un ídolo, en un dios, con cualquier político que se convierta en un ídolo, en un dios. Entonces, bueno, pero que ese vacío emocional que tenemos todos, un vacío existencial con el que nacemos, a veces es un boquete, la gente siente el boquete, pues nacemos con ello y hay que tener también mucho cuidado con que se rellena, Mm. que sea auténtico, que sea verdadero, que notes que encuentras plenitud porque has encontrado algo verdadero, que te plenifica de verdad, ¿sabes? Que no es efímero. Y también eso te ayuda a sobrevivir pues, las decepciones de la vida diaria. Todos nos decepcionamos porque somos humanos y yo decepcionaré a otra persona y a mí me decepcionarán y te mentirán y a mí me mentirán y yo te mentiré y tú me mentirás. Esto es la condición humana. Entonces, el creer que es posible algo mejor, que hay algo trascendente que te obliga a ser mejor, que hay un ideal que te obliga a ser mejor, eso ayuda muchísimo a elevar la vida, totalmente. Te puedo hacer, había dicho yo la penúltima pregunta antes de hacer la última pregunta en honor al podcast, pero esto nunca lo hago, pero me gustaría cerrar con una pregunta que tal vez te hice al inicio, pero me gustaría reforzar el mensaje. ¿Por qué, después de esta conversación, es importante que conozcamos y aprendamos de nuestra historia? Bueno, volvemos a los inicios prácticamente. Sí. Pues vuelvo a insistir en mis grandes creencias en torno a la historia, ¿no? La historia para mí es una escuela de vida, es una garantía de libertad. La historia es libertad,
el conocimiento de la historia es libertad, porque nos ayuda a ser libres de pensamiento, a tener mayor conocimiento de la vida, del ser humano, a tener criterio propio. Y luego algo muy bonito que a mí me encanta recalcar es un ejercicio de gratitud. Gratitud a los que nos han precedido, a todos los que han construido el mundo antes que nosotros, a no creer que somos los primeros en hacer las cosas, en construir nuestro mundo, en dejar de autorreferenciarnos, librarnos de nosotros mismos, de la cárcel que puede ser el presente y la esclavitud que es el presente. Entonces la historia es esto, libertad, conocimiento, gratitud, la vida, el conocimiento de la vida, o sea, ¿qué más, qué más puede ofrecer la historia que esto que es tan importante para aprender a vivir? Es fabuloso y gracias por permitirme volverlo a preguntar porque, porque me parece fascinante a lo que te dedicas. Gracias por aceptar la invitación de estar en el ADN del éxito. Detrás de cámaras me preguntabas ¿por qué? Y la respuesta es ¿por qué no? Y ahora sé exactamente la respuesta, por entender por qué la historia, por entender Sí, lo que nos da la libertad, ese conocimiento profundo, esto que acabas totalmente, de compartir, totalmente. es extremadamente valioso para el ADN del éxito, el tenerte aquí y poder compartir historias que nos dan libertad y conocimiento Sí, y que nos pueden hacer mejores como personas en ese pensamiento crítico. Así que totalmente. gracias por eso. Te hago la última pregunta en honor al ADN del éxito es, ¿cuál es el ADN del éxito para María José a nivel personal? Bueno, pues yo voy a dar dos definiciones, antes hemos hablado de esto, ¿no? Una fórmula, que yo llamo fórmula, muy práctica, para que la gente no piense que yo estoy todo el rato con los filosofando, que sí, también. Yo también, por eso me río. Una fórmula muy práctica que yo utilizo muchas veces, ¿no? A nivel práctico, que es la fórmula del éxito, que es entusiasmo más persistencia igual a éxito. La fórmula EP, que yo la llamo. Entusiasmo más persistencia igual a éxito, ¿no? El entusiasmo es fundamental. Y el entusiasmo sostenido, con coherencia, en una carrera coherente, eso sí o sí, trae como consecuencia el éxito, que es una consecuencia de eso, no es algo que busques, es una consecuencia de que hagas antes lo anterior. Pero ahora voy a dar mi fórmula personal, que es más elevada, ¿no? La que sostiene mi vida. Eso puede sostener un trabajo, el cumplimiento de objetivos. Pero para mí el éxito personal tiene totalmente que ver con esos tres principios, ¿no? Con la verdad, la bondad y la belleza. Cuando tu vida se mueve en la verdad, lógicamente hay bondad. Y cuando se dan esos dos primeros, la verdad y la bondad, surge la belleza. ¿Todo esto en qué se enraiza en mí? En la historia, en el conocimiento de la historia, que para mí se ha convertido en sentido de vida y en propósito de vida y sobre todo en servicio a los demás. Para mí, mi profesión de historiadora es un servicio a los demás, a través de la comunicación. Y esto, como un resumen ya máximo, es un ejercicio del amor. O sea, para mí, mi vocación, mi profesión, mi servicio como historiadora en la comunicación de la historia es un ejercicio de amor. Con lo cual, planifica mi vida absolutamente y me hace feliz, porque donde hay amor y servicio a los demás, hay felicidad. Tal cual. María José, gracias de verdad por estos mensajes finalmente de amor, Sí, de entusiasmo y de persistencia. sí, em, Reconocer y felicitarte por todos los logros más visibles que has tenido, el reconocimiento de tus libros, sí. el trabajo genial que estás haciendo en comunicación a través de los diferentes proyectos que tienes y que recomiendo a toda la audiencia que sigan. Tienes el proyecto con Nat Geo, si se puede decir. Sí, 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 claro que sí. Tienes los libros. Sí. Vienen nuevos libros, me imagino. Sale ya ahora ya. Está Muchísimas ya en las librerías, claro que sí, mi nueva novela que es maravillosa. felicidades. Gracias. Felicidades por eso y nuevamente agradecerte por tu tiempo aquí y hasta la próxima. La agradecida soy yo, Jorge. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer este encuentro. De verdad. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Antes de irte, si este episodio te aportó algo, te invito a suscribirte al canal. Es gratuito y es la mejor manera de apoyar este proyecto y acompañarnos en el camino que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta familia del ADN del éxito.